Entonces, finalmente, como tercer aspecto de esta unidad, veamos un ejemplo de aplicación. La recomendación que yo les hago desde la experiencia que he tenido durante varios años en procesos de planificación es entender, primero, comprender la lógica de construcción del plan operativo. Hasta el momento les he ido mencionando una parte normativa, una parte estratégica en lo previo de la formulación del plan operativo. Y en esta unidad lo que les he mostrado son los elementos de conformación del POA, las ideas en relación a la formulación del POA y su vinculación al presupuesto. Eso es lo que hay que tener claro. Lo demás, los formularios tienen su fluidez. En este ejemplo de aplicación, a partir de estas ideas que les he planteado en relación al corazón de la formulación del POA, les voy a plantear un formulario pedagógicamente establecido para comprender la lógica de construcción. En ese sentido, vayamos a desarrollar esta parte 3 de la unidad 3 de la formulación del POA. Primer elemento, para ir redondeando, hemos dicho, hay un momento actual, hay un momento inicial y hay un momento futuro. Ahora, dependiendo de la temporalidad en el plan, el horizonte temporal para el plan estratégico institucional con mis acciones de medio plazo, mi momento futuro va a ser 5 años. O sea, del momento inicial me establezco un momento futuro en 5 años. Ahora, esas acciones de mediano plazo se tienen que ejecutar cada año. Se van a ejecutar cada año ¿con qué? Con acciones de corto plazo. Ahora, estas acciones de corto plazo se programan para un ejercicio fiscal, para un año. Ahora, en el marco de estas acciones de corto plazo se van a formular operaciones. ¿Cierto? Formulamos operaciones. Y, ¿cierto? En el marco de las operaciones llegamos a un nivel más de detalle que tienen que ver con las tareas correspondientes. Entonces tenemos ese marco de las acciones de mediano plazo que se ejecutan con las acciones de corto plazo, estas acciones de corto plazo con operaciones y estas en el detalle con tareas. Y el horizonte, ¿no es cierto?, del plan operativo es un año. ¿Cierto? Este tiene un horizonte de 5 años y estos tienen un horizonte de un año. Y en ese acotamiento del horizonte de un año, estos lo temporalizamos en el contexto de ese año correspondiente para las operaciones y para las tareas correspondientes. A manera de ejemplo didáctico para entender esto de acción de mediano plazo y acción de corto plazo. Estas acciones de mediano plazo, ¿no es cierto?, son logros, a manera de ejemplo, son mejoras en algún tema de competencia de la entidad que se van a lograr, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, por ejemplo, en 5 años. O sea, el límite son 5 años. Esas acciones de mediano plazo. Podemos buscar un equivalente en el marco de agregación, digamos. Por ejemplo, podemos hacer referencia a un programa. Ahora, dentro de esa acción de mediano plazo se va a plantear acciones de corto plazo. ¿Qué van a hacer? Logros, mejoras, ¿cierto? ¿En qué? De algún tema de la entidad que tiene su competencia en un año. O sea, para cada año hacemos la programación, la planificación de estas acciones de corto plazo. Estos logros en 5 años, estos logros para cada año. Podemos asimilar, ¿no es cierto?, dentro del programa un proyecto. Por ejemplo, para lograr esas acciones de corto plazo, o sea, en el año organizo, ¿no es cierto?, vamos a organizar en operaciones. Entonces podemos tener operaciones, por ejemplo, en términos de operaciones de inversión, construcción, o podemos tener en términos de operaciones de funcionamiento, mantenimiento. Este puede ser un componente del proyecto. Estamos viendo los niveles de agregación para entender los alcances en relación a estas categorías del proceso de planificación del POA. Ya en el nivel más de detalle tenemos, ¿no es cierto?, las tareas para realizar, ejecutarlas cada mes. ¿No? En ese sentido, vamos al mayor detalle. Entonces, partimos de una magnitud de 5 años, una magnitud de un año. Esa magnitud de un año necesita de otras magnitudes de menor envergadura para cumplir con mis acciones de corto plazo, en estas denominadas operaciones, y en el mayor detalle ya tenemos las tareas. Eso es lo que vamos a traducir en el formulario pedagógico que les voy a plantear. A manera de redacción, una ayuda memorística para poder plantear algunos verbos en la redacción. Una especie de ayuda, ¿no es cierto?
No lo tomen necesariamente como una regla, sino una orientación de la experiencia. Bueno, la acción de mediano plazo para los logros yo puedo plantear en términos de verbo desarrollar, promover, coadyuvar, generar, formular. ¿No? Esto lo voy a hacer en 5 años. Lo único que va a variar con la acción de corto plazo es la magnitud. Esto lo voy a hacer en 5 años y esto lo voy a hacer en un año. Se va a tener los mismos verbos, ¿no? De manera de sistematización de la experiencia, pero aquí va a cambiar la magnitud del tiempo, esto en 5 años y esto en años, como una ayuda para entender esto de la lógica de construcción de estas categorías que estamos hablando en el proceso de planificación del código. Entonces, a nivel de la operación, si voy a hacer estos desafíos del año, ¿no es cierto? Hago cosas más puntuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, mantenimiento, en términos de proyecto construcción, en términos de una empresa fabricación, o puedo elaborar una norma. ¿No? Ahora, en el más detalle, ¿no es cierto? Ya tengo aspectos más puntuales para hacerlo ya en el mes, digamos, o en cada 2 semanas, o en la semana. Entonces me planteo, ¿cierto? Para hacer este monitoreo posterior para decir cómo estoy en el más detalle de esta construcción. Entonces puedo tener, para construir voy a licitar, ¿no es cierto? Para construir, después que licitar voy a ejecutar. Y una vez que esté en proceso de ejecución, voy a fiscalizar. Entonces, es mucho dependiendo de los alcances que se ha planteado la entidad en relación al logro de sus acciones de corto plazo. Entonces, lo importante es entender ese encadenamiento que ahora lo vamos a traducir en los formularios correspondientes que los voy a mostrar pedagógicamente a continuación. Entonces, cuando decimos acciones de mediano plazo, pues reitero, esto es importante, el entendimiento pedagógico de este logro. Entonces, estas acciones de mediano plazo lo voy a plantear, ¿no es cierto?, en el marco de lo que me plantea, de lo que me acota el PDES, ¿no es cierto? Es decir, ya sea mi plan sectorial o mi plan territorial. Deben ser, ¿no es cierto?, deben ser cambios que la entidad pretende alcanzar. ¿En qué tiempo? En 5 años, o sea, máximo. O sea, estos cambios, o sea, estas acciones de mediano plazo, son esos logros, esos cambios que la institución está pretendiendo lograr en el mediano plazo, en 5 años. Van a servir de fundamento y dirección ¿para quién? Para la ejecución de las acciones de corto plazo. Es importante que esté planteado de manera bien instrumental este desafío de esos 5 años. ¿Qué cambio voy a hacer? ¿Qué acción de mediano plazo voy a hacer en mi plan estratégico institucional? ¿Qué me estoy planteando? Básicamente, ¿no es cierto?, en la redacción, un poco sistematizando la experiencia, tiene que ver, ¿no es cierto?, cuál es el logro que esperas obtener para redactar. No hay que complejizarse mucho. O sea, ¿qué logro vas a obtener en los 5 años? ¿Qué es lo que esperas obtener? ¿Y para quién? A manera de ejemplo, si es un tema, digamos, de hidrocarburos, vamos a decir, ¿cuál es el logro que se espera obtener? Yo espero beneficiar a un mayor número de hogares del país. ¿A quiénes? A hogares del país. ¿Cuál es el logro? Uso de gas natural. Voy a beneficiar a un mayor número de hogares del país con el uso de gas natural. Eso espero en 5 años. En ese marco de esta acción de mediano plazo, tengo que plantearme, ¿cierto?, una acción que me permita lograrla en el año. Entonces, estas acciones de corto plazo se formulan en el marco de estas acciones de mediano plazo. Ahora, estos cambios ya no van a hacerse en 5 años. Estos cambios los vamos a alcanzar en un año, en un ejercicio fiscal. Son logros para lograrlos, ¿no es cierto?, en un año. Estos desafíos los tenemos que lograr en un año. No nos podemos abstraer en logros que no los vamos a poder lograr en más de un año. O sea, tienen que estar acotados estos desafíos, estos logros, en un año. Deben ser alcanzados en un año. Y van a ser el fundamento, la dirección y la medida ¿para quién? Para el planteamiento y la ejecución de las operaciones. Es lo mismo, ¿cierto? Solamente voy a cambiar en magnitudes. ¿Cuál es el logro que se espera obtener en un año? ¿Y para quién? Así ya no digo, ¿cierto?, en genérico. Aquí yo digo, en un año yo espero beneficiar a hogares de la región del altiplano
con el uso de gas natural. Entonces, he acotado territorialmente en un ámbito, ¿no?, focalizado. Eso espero lograrlo en un año. Vayamos y continuemos con este ejemplo de acciones de mediano plazo, pero también acompañadas de indicadores. Veamos. Aquí tenemos otros ejemplos de acciones de mediano plazo. Tenemos, por ejemplo, una acción de mediano plazo. Supongamos que tenemos una entidad que apoya el desarrollo productivo de micro y pequeñas unidades productivas que están en el ámbito manufacturero, ¿no?, ya sean microempresarios que tratan la madera, que hacen tratamiento de textiles, que producen chamarras, que producen manos. Una entidad que brinda esos servicios. Entonces aquí podemos tener, ¿cierto?, por ejemplo, aquí les planteo 3 acciones de mediano plazo, ¿cierto?, que ¿no es cierto?, esto debe estar establecido en el plan estratégico, porque de ahí es el que va a ser el marco referencial para el todo. Por ejemplo, a manera de ejemplo hipotético, decimos, mi acción de mediano plazo o acción institucional específica lo planteo en el siguiente sentido: lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. ¿Cuál va a ser mi indicador? O sea, mi indicador va a ser unidades productivas acceden a servicios técnicos especializados. Es mi variable de medición. Es una variable de medición en relación a este logro que pretendo alcanzar, a este desafío que pretendo alcanzarlo en 5 años. Y le voy asignando valores. Hemos dicho, en el año inicio, ¿no?, es mi línea base, ¿no? Ya se había asignado en este plan estratégico, ¿cierto?, tuvimos este proceso de 5 años del PEI, 100 de mi línea base. Y mis metas son en los años posteriores, ¿cierto? En el año 2020 pretendo llegar a 1000. Pues cada año voy, ¿cierto?, planteándome unos valores a mis indicadores en relación a lo que he podido ir estableciendo para lograr al 2020. Luego, ¿no es cierto?, puedo plantear, ¿no es cierto?, promover el acceso a servicios de créditos adecuados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Por un lado tenemos servicios técnicos, pero también estoy planteando el acceso a servicios crediticios, a financiamiento. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir. La variable de medición de este logro va a ser unidades productivas que acceden a servicios financieros. Entonces, en la línea base, mi valor en el año inicial como línea base era este número 3. Y le asigno en los años posteriores la meta correspondiente. Y pretendo llegar a 200 unidades que acceden a esos servicios. Luego, ¿no es cierto?, para potenciar, por ejemplo, la demanda con compras estatales, puedo establecer beneficiar a unidades productivas manufactureras con el acceso a compras estatales, ¿cierto? Entonces ahí voy a plantearme un desafío. ¿Y cómo voy a hacer la variable de medición de este mi logro? Pues unidades productivas que acceden a compras estatales. Estoy suponiendo aquí que en mi ejercicio en su momento, mi línea base era un 0. Luego he esperado que suban a 10, a 50, hasta llegar a 100. Para el caso del ejercicio, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con esa acción de mediano plazo. Entonces, a partir de esta acción de mediano plazo, vamos a trabajar el planteamiento de la acción de corto plazo. Esta es la acción de mediano plazo que vamos a elegir para el trabajo, para la explicación que les voy a hacer a continuación. Entonces, una vez que he definido mi acción de mediano plazo, ¿no es cierto?, he definido mi acción de mediano plazo de lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. He establecido el indicador a través de la variable de medición de unidades productivas que acceden a servicios técnicos especializados. Y les he dado valores en el inicio, ¿cierto?, y para cada año posterior a nivel de metas. Entonces, el 2020 pretendo alcanzar 1000. Entonces, este es el pedazo que me falta programar, el 2020. En el marco de esta acción de mediano plazo que está establecido en el plan estratégico,
yo ya tengo un referente para mi trabajo de formulación de mis acciones de corto plazo. Entonces, para mis acciones de corto plazo, para mi acción de corto plazo, a nivel de ejemplo voy a plantear una acción de corto plazo, ya no voy a hablar tan genéricamente en los 5 años, ¿cierto? Ya voy a hablar, ¿cierto?, en su priorización, en la focalización en un territorio específico de mi alcance nacional. Entonces voy a decir, como acción de corto plazo, voy a lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Ya estoy focalizando. ¿Y cuándo lo voy a lograr eso? El 2020. De 500 que tenía en mi PEI, ¿cierto?, en el proceso de planificación de 5 años, yo espero el 2020 llegar a 1000. Entonces voy a trabajar con 500 más. En ese marco de mis acciones de corto plazo, yo tengo que establecer como entidad las operaciones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces aquí, para lograr esto, ¿qué operaciones voy a hacer? Entonces me planteo, por ejemplo, una operación de mejora, otra operación de construcción y otra operación de servicios. Una operación en términos de operación de inversión pública, otra operación de inversión pública, ¿no es cierto?, y una operación de funcionamiento. En ese marco me planteo una operación. Digo, voy a hacer la mejora de centros tecnológicos de innovación productiva en cuero, textil y madera. Estos centros de innovación son una especie de plantas donde tienen, ¿cierto?, como una especie de fábrica en grande. Hay todo el proceso productivo para apoyar a estas instancias que prestan servicios. Entonces, aquí tenemos en el primer nivel de operación, ya estoy acotado en La Paz y Cochabamba, acoto más, digamos, a nivel de operación. Voy a mejorar, voy a hacer mejoras en mis centros de innovación productiva, conocidos como CETIPS, en cuero, en textil y madera, en La Paz y Cochabamba, porque está acotada mi acción de corto plazo. ¿Cuál va a ser mi indicador? Número de CETIPS mejorados. El 2019 había mejorado 1. Espero mejorar 3 más en 2020. ¿Vale? El segundo trimestre 1 y el cuarto trimestre 2. Pero también a nivel de operación espero construir. Voy a construir 2 centros en el 2020. Entonces digo, construcción de centros tecnológicos de innovación productiva de metal mecánica y alimentos, donde en La Paz y Cochabamba. O sea, estoy priorizando, estoy focalizando. Ahora, ¿cuál va a ser mi variable de medición? Número de CETIPS implementados, o sea, no solamente construidos, ¿no?, sino además me estoy planteando de que puedan empezar a operar. ¿Cuántos? En mi línea base estoy planteando 2. Y al finalizar el 2020, yo pretendo establecer 2. ¿Cuándo los voy a alcanzar? El cuarto trimestre. Y finalmente, esta es una operación de inversión pública. Me voy a plantear una operación de funcionamiento. Entonces, esta entidad brinda servicios a las micro y pequeñas empresas manufactureras. Entonces, me voy a plantear una tercera operación, ¿cierto? Entonces, me planteo una primera operación, una segunda y ahora me planteo una tercera operación. El fortalecimiento, ¿no es cierto?, de las capacidades productivas de las MIPES, ¿con qué? Con servicios oportunos. Entonces, pero son servicios técnicos especializados. ¿Cuál va a ser mi indicador? Unidades productivas beneficiadas. ¿Cuántas unidades productivas se benefician? En mi línea base están 500, ¿cierto? El 2019 había logrado 500 y espero, ¿cierto?, 500 más en 2020 para lograr ese desafío que tenía en los 5 años. Este es un pedacito, el 2020. He definido mi acción de mediano plazo, he definido mi acción de corto plazo y he establecido, ¿no es cierto?, 3 operaciones para lograr esa mi acción de corto plazo. 2 operaciones de inversión pública y una operación de funcionamiento. Estamos haciendo a nivel de ejemplo hipotético, de una entidad que apoya el desarrollo productivo de entidades de MIPES manufactureras. Ahora, en este marco, ¿no es cierto?, voy a complementar a mis operaciones mis tareas. Entonces, esto ya lo había planteado en el ejercicio anterior, es decir, me he planteado una acción de mediano plazo, ¿no?
lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Espero, ¿no es cierto?, en el proceso de 5 años, 1000 unidades que van a acceder. En el corto plazo focalizo en La Paz y Cochabamba. Voy a lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas ¿de dónde? De La Paz y Cochabamba. Entonces, el 2020 espero que se beneficien 500 unidades. Para lograr esa operación, me he planteado 3 operaciones. Entonces, ahora vayamos al detalle operación por operación. Entonces, para esta primera operación, ¿qué es? Para la mejora de centros tecnológicos de innovación productiva, cuero, textil y madera en La Paz y Cochabamba, pues me voy a plantear tareas. Entonces, para esta operación me planteo un indicador, ¿cierto? ¿Cuál es la variable de medición? Centros tecnológicos de innovación productiva mejorados. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Número. En la línea base había mejorado 1 en 2019, ¿cierto? Y pretendo mejorar 3 más como meta. Para lograr esa operación, yo me planteo tareas. Una primera tarea, ¿cierto? Voy a remodelar el laboratorio del Centro Tecnológico de Innovación Productiva de Cuero que está en Cochabamba. Voy a tener una variable de medición a ese nivel de tarea. Número de CETIPs de cuero remodelados, ¿cierto? ¿Cuántos van a ser mi meta? O sea, ¿cuánto es? Uno voy a hacer. Eso me está poniendo como tarea. ¿Cuándo inicio? En febrero. ¿Cuándo finalizo? En agosto. Entonces, tengo un cronograma y marco mi finalización en agosto. ¿Cierto? Inicio en febrero, y finalizo en agosto. ¿Quién va a ser mi responsable? La Dirección de Desarrollo Productivo. Ahora, adicionalmente, ¿no es cierto?, les he resaltado con este color celeste estas columnas porque esto tiene que ver con los requerimientos. Esto generalmente va como memorias de cálculo, o sea, como anexo a la formulación del código. Pero para entender pedagógicamente se los he planteado en este formulario, ¿cierto? Entonces, estos son los requerimientos. Entonces, para encarar esa remodelación, para encarar la tarea de remodelar, entonces voy a requerir recursos, ¿no? Concepto, remodelación del laboratorio de análisis del CETIP de cuero. Voy a hipotéticamente recibir un costo unitario, ¿cierto?, que me va a dar el área administrativa, de sus cotizaciones que se tienen, ¿no? Entonces voy a tener ahí un costo de 100.000. ¿Cuántos? 1. Entonces multiplico y tengo el costo total por ese concepto. Ahora, voy a una segunda tarea para mi operación. Entonces, dije textil, pero también, ¿cierto? Entonces, no solamente voy a remodelar, también pretendo ampliar. ¿Cierto? Voy a ampliar el laboratorio del Centro Tecnológico de Innovación Productiva de Textil en La Paz. ¿Cuál va a ser mi indicador? Número de CETIPs de textil mejorados. Esta es la sigla del Centro Tecnológico de Innovación Productiva. ¿Cuántos? 1. ¿Cuándo voy a iniciar? En febrero. ¿Cuándo voy a iniciar? En agosto. Menciono, lo finalizo en agosto, lo inicio en febrero. ¿Quién va a ser el área responsable? La Dirección de Desarrollo Productivo. ¿Qué voy a usar? Recursos. 30 metros cuadrados de ampliación. Voy a hacer eso. Voy a requerir como costo unitario 50.000, mi cantidad 1, y tengo esa multiplicación correspondiente y tengo el costo total para ese concepto. Luego paso, ¿no es cierto?, a la siguiente tarea. Digo, voy a remodelar el laboratorio de CETIP, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco estoy diciendo, el CETIP de La Paz, voy a remodelar ese centro tecnológico de textil en La Paz. Mi indicador, mi variable de medición correspondiente. 1, en términos de valor del indicador. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo va a ser mi inicio? Febrero. ¿Cuándo voy a finalizar? En agosto. ¿Quién va a ser mi responsable? Identifico mi responsable. Dirección de Desarrollo Productivo. ¿Qué voy a requerir como concepto en términos de recursos? Remodelación de ese laboratorio de análisis del CETIP de textil. Aquí voy a hacer la remodelación de mi laboratorio de análisis. El costo unitario de 80.000. ¿Cuánto va a ser? Una remodelación. De esa multiplicación nace mi costo por esa tarea. ¿Cuándo lo finalizo? En agosto. Pero también tengo, ¿no es cierto?, el CETIP de madera. Entonces, en ese marco me planteo la tarea para el CETIP de madera. Lo mismo, su indicador correspondiente,
el valor, ¿no es cierto?, en relación de que va a ser un CETIP ampliado, ¿cierto? Cuando inicia en febrero, cuando finaliza en agosto. ¿Quién es el responsable? Me planteo en términos de recursos el concepto. Voy a 20 metros cuadrados de ampliación de ese laboratorio, del CETIP de Madrid. ¿Cuánto me va a costar esa ampliación? Estimativamente 20.000. Cantidad, una remodelación global, ¿no es cierto? Y de esa multiplicación me da ese costo. Y así me voy planteando las tareas correspondientes. Aquí tengo 7 tareas para poder lograr esta operación. Y esta operación me va a permitir lograr mi acción de corto plazo, que me va a permitir alcanzar lo que me he planteado, mi acción de mediano plazo del P. ¿Cierto? Entonces ahí tengo el establecimiento de esta primera operación. Naturalmente ustedes les voy a pedir que coloquen el nombre de su entidad, ¿cierto? Y en ese marco el área organizacional correspondiente. Y de la suma de este conjunto de tareas vamos a tener un subtotal. Vamos a ver después que esto nos va a servir en la vinculación al presupuesto. Reitero, aquí está la temporalización. Esto que está remarcado con celestito generalmente va en un anexo como memoria de cálculo. Esto se va a traducir en el formulario, en formularios adicionales. Pero hay que tener la idea clara. Me planteo mi acción de mediano plazo, para lograr esa mediano plazo mi acción de corto plazo, mi operación, y para lograr esas operaciones más puntuales en el detalle tarea. Temporalizo las mismas y me doy un cronograma. Y, ¿no es cierto?, con memoria de cálculo en el anexo voy a tener esta estimación de recursos. Y de su total me va a dar un subtotal 1, que luego lo voy a coordinar con el área de presupuesto para su consolidación. Ahora pasemos a la segunda operación. La segunda operación tiene que ver con la construcción. Voy a construir, ¿no es cierto?, 2 nuevos centros de innovación productiva en La Paz y Cochabamba. Esa va a ser mi operación. Voy a construir esos 2 nuevos centros. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser mis tareas? ¿No es cierto? En el marco del reglamento a la preinversión, ¿no es cierto?, una primera tarea va a ser elaborar términos de referencia, ¿cierto?, para los estudios de preinversión de los CETIPs de metalmecánica en La Paz, del CETIP de metalmecánica en La Paz. Entonces, ya se supone que en la gestión anterior ya he hecho mi informe de condiciones previas. Entonces, para la gestión 2020 espero elaborar los términos de referencia para esa construcción, para mis estudios de diseño técnico de preinversión. ¿Cuál va a ser mi indicador? Número de términos de referencia elaborados. ¿Cuánto espero elaborar? Lo espero elaborar en un mes. En un mes y concluyo. ¿Quién lo va a hacer? La Dirección de Desarrollo Productivo. Para esa tarea voy a tener requerimientos, ¿no es cierto? Pasajes aéreos, viáticos, alimentación para talleres con beneficiarios, ¿no es cierto? Tengo mis costos unitarios, tengo la multiplicación, tengo las cantidades correspondientes y tengo mis costos en relación a esa multiplicación. Este por este me va a dar este costo, este por este costo, ¿no es cierto? Y así tengo esta tarea. Una vez que he hecho mis términos de referencia, ¿cierto?, tengo que pasar a hacer mi estudio de diseño técnico de preinversión, que es el documento proyecto para la construcción de mi CETIP de metalmecánica. ¿Cuándo pretendo hacer ese mi estudio técnico? Hipotéticamente nos estamos planteando tiempos, ¿no es cierto?, óptimos. Entonces, entre febrero y marzo espero que esté hecho ese estudio de diseño técnico. ¿Quién lo va a hacer? La Dirección de Desarrollo Productivo. Asigno un área responsable. Entonces, en marzo espero terminar esta tarea de este estudio de diseño técnico. El otro CETIP, el segundo que pretendo hacer es el de alimentos, lo mismo. En la gestión anterior ya se ha hecho los informes de condiciones previas y para el 2020 pretendo elaborar, ¿no es cierto?, para el primer momento, elaborar los términos de referencia para los estudios de preinversión del CETIP de alimentos en Cochabamba. Voy a tener número de términos de referencia elaborados, 1. Y lo pretendo hacer en enero, inicio y fin en enero. ¿No es cierto? Para eso voy a tener estos requerimientos de recursos, pasajes, costo unitario, cantidad. De la multiplicación de esas 2 columnas me da el valor correspondiente. Voy a tener estos recursos como requerimiento. Y lo mismo, ¿cierto? Una vez que he hecho mis TDRs,
planteo que se elaboren los estudios de diseño técnico de preinversión correspondientes. Ahora, vamos a establecer tiempos óptimos. Pretendo, ¿no es cierto?, hacer otra tarea de licitación, ¿no? Voy a licitar estos estudios, tanto para metalmecánica como para alimentos. Metalmecánica en La Paz y alimentos en La Paz. Tengo mi indicador, el valor de mi indicador en términos de meta, ¿no es cierto? Tengo este plazo hasta mayo, me pongo el plazo hasta mayo. Estoy hablando de tiempos óptimos hipotéticos. Y una vez que licito, ¿no es cierto?, pretendo establecer, ¿no es cierto?, su construcción. O sea, perdón, implemento. ¿Cuándo espero que estén operando? ¿Cierto? En diciembre. O sea, en diciembre me establezco mi plazo. Lo mismo, ¿no es cierto? El valor de mi indicador de la tarea, ¿no es cierto?, los plazos correspondientes de inicio y fin, ¿cierto?, el área responsable y qué se quiere. Entonces, este me va a dar lugar a mi segunda operación, una operación de inversión porque voy a construir. Y lo mismo, voy a tener un subtotal, ¿cierto?, la suma de todas estas ítems que corresponden a estas tareas que me va a dar el costo de esta operación. Y aquí tengo también ese costo correspondiente a mis tareas. Pues tengo un subtotal 2. Y finalmente, ¿no es cierto?, a nivel de este ejercicio tenemos, esto nos hemos planteado ahí las diferentes tareas, tenemos la operación 3. En la operación 3, ¿no es cierto?, me voy a plantear una operación de funcionamiento, como ya lo habíamos establecido cuando estábamos explicando la construcción de acción de mediano plazo, acción de corto plazo y operación. En este nivel, ¿no es cierto?, tengo esta operación de funcionamiento. Voy a fortalecer las capacidades productivas de las MIPES con servicios. En mi línea base del 2019 tenía 500 y pretendo, ¿no es cierto?, beneficiar a 500 unidades productivas. Entonces, me establezco estas tareas. Voy a hacer una capacitación técnica, voy a hacer asistencia técnica, ¿no es cierto?, puedo prestar servicios de laboratorio, ¿no es cierto?, o realizar servicios y también servicios de maquinaria, es decir, alquilar la maquinaria que tengo en ese centro de innovación. Asigno mis indicadores correspondientes, ¿cierto?, cuáles son las metas por el cumplimiento de los mismos, los tiempos de inicio-fin, el área responsable y qué voy a requerir. Para hacer esta tarea, ¿qué voy a requerir? Y para cumplir con esa meta, lo distribuyo a lo largo de los meses correspondientes del año 2020. Lo mismo en esta parte, en esa tarea. Lo distribuyo puedo también tener requerimientos adicionales, ¿no es cierto? Entonces aquí lo distribuyo y lo voy distribuyendo. Estas tareas me van a permitir cumplir con esa operación. Y en ese marco, ¿no es cierto?, voy a tener un costo en relación a esas tareas, ¿no es cierto?, voy a tener un subtotal 3. Entonces, y finalmente, consolido mi subtotal 1, subtotal 2, subtotal 3, de la suma del subtotal 1, subtotal 2, subtotal 3, me da este total. O sea, ese es el total que me va a costar, en este ejemplo hipotético, mi acción de corto plazo. ¿Cuál ha sido la lógica de construcción? Si tenemos partir de la acción de mediano plazo, hemos establecido la acción de corto plazo. Para cada acción de corto plazo hay que establecer operaciones. En el ejemplo hemos establecido una acción de corto plazo con 3 operaciones. Y para cada operación hemos establecido las tareas correspondientes. Para cada tarea también hemos asignado un indicador, la meta correspondiente, fecha de inicio y de fin, el responsable, ¿no es cierto?, el requerimiento en términos de recursos y la temporalización de esa tarea en el cronograma mensual que tengo en la gestión 2020. Llego a subtotales en términos de costo y de la suma de esos 3 subtotales llego a un costo total, que van a ser después coordinados con la unidad de presupuesto de la dirección administrativa o la gerencia administrativa en las entidades correspondientes. Entonces aquí ya finalizo la vinculación por el presupuesto. He partido. Mi acción de mediano plazo. Voy a lograr ese acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras. En el marco de esa acción de mediano plazo me planteo una acción de corto plazo. Voy a lograr el acceso a servicios técnicos especializados
de unidades productivas ¿de dónde? De Cochabamba y La Paz. En coordinación con el área administrativa financiera, con la unidad de presupuesto, ¿no es cierto?, le asigno a esta acción de mediano plazo del PEI dos programas presupuestarios. El programa 25, ¿cierto?, esto está, la numeración, la codificación de estos programas presupuestarios por temas de competencia a los ministerios y las ETAs la da las directrices, entonces eso maneja muy bien la dirección administrativa con su unidad financiera, y en ese marco, ¿no es cierto?, nos asignan el programa 25 para todo el tema de las dos operaciones de proyecto. Entonces esa operación, ese programa presupuestario 25, ¿no es cierto?, le dan la denominación correspondiente a los del área administrativa financiera, y nosotros vamos a vincular a este programa 25 mis dos operaciones de inversión pública. Y mis dos operaciones de inversión pública suman este total. ¿No es cierto? Pero también para cumplir esa acción de mediano plazo, con esa acción de corto plazo correspondiente, me asignan el programa 26. Le dan la denominación correspondiente al programa presupuestario del área administrativa y financiera, y este programa presupuestario le voy a asignar a la operación, a la tercera operación, que es prestar servicios. Y el costo de esa operación de prestar servicios me da este monto. En total, para responder a esa acción de corto plazo, voy a utilizar este monto de dinero. Estoy presupuestando ese monto de dinero. Entonces, en ese marco, fíjense, articulamos la planificación con el presupuesto y cerramos, ¿no es cierto?, los números correspondientes en el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 con este ejemplo hipotético. Les agradezco su atención.